La lectura de este día nos coloca en el cierre de la historia de Jacob. También se da una conclusión a la familia de Esaú. Mateo nos comparte el ministerio de Jesús, ahora también enfocado en relación con la ley. Salmos y proverbios siguen siendo alimento para nuestro corazón y para nuestro espíritu. Sabiduría y también la adoración, los temas de esos dos textos finales de la meditación de hoy. Yo soy el pastor Rafael Pola, bienvenidos. En la meditación correspondiente al día miércoles 17 de enero. La serie es Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia 2024. Qué gusto que podamos continuar con la lectura de la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis durante todo este año. Empezamos con la lectura meditada, explicada, considerada de Génesis 35. Les he comentado en otras ocasiones que es importante mantener siempre una pregunta cuando uno va leyendo la Biblia. Es un libro que tiene su desafío para entenderse. Como cualquier texto, hay que desarrollar algunas habilidades para poderlo comprender mejor. Y dado que es la Biblia un libro antiguo, un libro compuesto por muchos géneros literarios, también requiere un pequeño esfuerzo para comprenderlo mejor. Estamos en los libros que se conocen como la ley, los libros del Pentateuco. También son considerados desde la perspectiva literaria como textos de carácter narrativo. Es decir, van construyendo historias, van narrando, platicándonos historias. Y el libro del Génesis son las historias originarias, el libro de los principios. Los primeros 12 capítulos, desde Adán hasta Noé, son historias que van conformando el marco general del principio de la creación. Ya con Abraham, propiamente hablando, el capítulo 12 de Génesis, se da por iniciada la narrativa de la formación del pueblo de Dios, de Israel. Son apenas tribus, familias que van siendo migrantes de un lugar a otro, y desde su nacimiento el pueblo de Dios ha sido un pueblo migrante, un pueblo caminante, un pueblo de peregrinos, y así continúa siendo durante los primeros capítulos del Génesis hasta que se establecen ya de manera más definitiva. Y este texto narrativo, como cualquier otro, podemos ayudarnos a entender mejor de qué se trata si pensamos en las personas que saben tejer y que van siguiendo un hilo principal, como que va marcando el color o va marcando la orientación de ese tejido. Aquí estamos entresacando algunas historias clave, en donde el libro de Génesis construye una narrativa para explicarnos cómo empieza el pueblo de Dios. Entonces, Abraham, su hijo Isaac y el hijo de Isaac, Jacob. También los hermanos participan, pero la línea fundamental que mantiene la genealogía son esos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y con Jacob llegamos al cierre de una historia muy importante, porque hasta Jacob se cambia el nombre, se pasa de Jacob a Israel, y a partir de Jacob tenemos ya las 12 tribus de Israel. Como es una cultura patriarcal, pues no se considera a la hija de Jacob como una familia más, sino como parte de toda la familia de Jacob.
Jacob es enviado por el Señor para que se establezca en Betel, pero antes de partir a Betel hay algo que interesante. Él decide darle un sentido no solamente de habitación, de migración, sino un sentido espiritual a este viaje y le pide a todos los suyos que se purifiquen, y esa purificación implica entrega también, renunciar a todos los ídolos que habían venido acumulando con el paso del tiempo. Recuerden que algunas esposas de Abraham, perdón, de Jacob también venían de otras familias, no solamente propias de la familia de Abraham, así que traían sus propios ídolos. Aunque eran hijas de Labán, primos, pues la situación religiosa aún no estaba bien identificada con claridad. En el viaje muere Débora, la madre de Rebeca. Se relata el cambio del nombre de Jacob a Israel, y el Señor se revela a Jacob con un nombre muy particular. Dios es todopoderoso. Y por ese carácter de Dios, le da una tarea a Jacob, una encomienda: sé fructífero y multiplícate. Esta es parte del ADN de los hebreos, de los judíos, de Israel, el ser un pueblo que fructifica y que se multiplica y prospera. Está en su constitución misma como nación. Parten hacia Efrata, continuando su peregrinar, y Raquel da luz al último de los hijos, a Benjamín. Una vez que ha dado a luz, Raquel muere y ya tenemos los 12 hijos de Jacob. Aquí cierra el libro de Génesis en el capítulo 36, la narrativa de los tres patriarcas y especialmente también de Jacob. También el libro de Génesis da una explicación amplia, una relatoría de todos los descendientes de Saúl, que fueron bastantes también, bastante prolijo como padre de familia, así que tenemos una larga lista también genealógica, aunque recuerden que la línea de la promesa se mantiene con Jacob. Es ahí donde se traza la genealogía. Y llegamos a Mateo 12. Aquí hay una permanente polémica con los judíos y Jesús dice algunas cosas muy importantes. Dice, primero, Él es más importante que el templo. Esta frase nos puede sonar no demasiado relevante para nosotros, pero para los judíos fue una bomba, porque si había algo que constituía el centro de la vida de Israel y de Jerusalén, era el templo. Había toda una vida, una teología, una forma de liturgia alrededor del templo. Y junto al templo, también el estudio pormenorizado de la ley en las sinagogas. Este era el corazón mismo de la religión judía. Así que la afirmación de Jesús es algo realmente extraordinario. En el mismo sentido, también Jesús va a decir que el día de reposo no es más importante que hacer el bien. Por ello, Él muestra con hechos esta afirmación y deja que todos los enfermos se acerquen a Él para ser sanados. Sin embargo, Mateo quiere dejar algo muy claro. Lo que Jesús hace no es algo que rompa con la voluntad de Dios, ni con la herencia de su palabra. Por el contrario, Jesús se inserta dentro de una larga tradición profética. Así que Él está cumpliendo lo dicho por el profeta Isaías. Algunos especialistas quieren trazar una polémica, una animadversión, una oposición radical entre templo y sacerdocio y profetas, entre monarquía y profetas. En realidad, creo que eso responde más a un interés de carácter ideológico que a una expresión real del Evangelio y de la Biblia, porque encontramos que más allá de la propia monarquía o del templo o del sacerdocio o de los profetas, hay algo profundo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y a veces esta se refleja
en el sacerdocio, en el templo, y a veces también en los profetas. Y también muchas veces se alejan del Señor, sacerdocio y templo, como profetas. Por eso hay que ver con mucho cuidado cuando hablamos de Israel y no comernos el paquete completo. Porque decir Israel no siempre significa decir la voluntad de Dios, la ley de Dios, los propósitos de Dios para su pueblo. Israel ayer y hoy se desvía, se corrompe, se extravía, actúa con injusticia. No debemos de, por una simple etiqueta, darlo todo por bueno. Requiere discernimiento del Señor. Y de eso vamos a hablar justamente en el siguiente pasaje de este día. Salmo 15, una pequeña gotita de miel. ¿Qué es la adoración? Hemos visto que Jesús dijo, no se centren en las actividades del templo, en los rituales, en las actividades religiosas. Importante es un corazón compasivo, la sanidad de los enfermos, la misericordia. Así que el salmista se pregunta, ¿quién puede adorar en tu santuario? Es estricto con una cosa, la ética, el estilo de vida de los adoradores. No te afanes mucho por la música, los instrumentos, el tipo de canto, el tiempo de adoración, los auxiliares, el lugar, la luz. Eso tiene su lugar, tiene su importancia porque el Señor merece lo mejor de nosotros, pero lo importante es que la forma de vida, lo que la iglesia hace, es la mejor forma de adorar. Adorar. Sin misericordia y compasión, Jesús dijo, aquí están extraviados y equivocados. Proverbios 3, 21 al 26. Nos dice algo muy importante que todos queremos aprender. ¿Cuáles son las claves para vivir bien? Interesante lo que dice Proverbios. Recupera la sabiduría popular del tiempo en que se escribe este libro y se reedita y se trabaja sobre él, y también recoge lo que el Señor ha revelado a los pueblos vecinos. Dice algo fácil de comprender. Para vivir bien hay que usar el sentido común. Y el sentido común nos permite caminar con cierta claridad en la vida si estamos atentos a discernir. Por eso dice el proverbio, sentido común y discernimiento. Aquí ya requiere una habilidad de nuestras facultades, no solamente mentales, intelectuales, sino especialmente espirituales. Discernir el bien y el mal, la voluntad de Dios. Si vives con sentido común, vas a vivir bien. Si vives con discernimiento, vas a vivir bien. Ambos son, dice Proverbios, un refresco para el alma. Estamos estudiando la primera carta de Juan. Recuerden que su servidor tiene una larga serie de predicaciones que se llama Todo Juan. Ya prediqué el Evangelio completo. También ya di una repasada en algunos mensajes previos a las cartas de Juan, pero ahora he regresado con mayor detalle en esta serie. Estamos trabajando la primera carta. El domingo próximo nos corresponde los mensajes 5 y el mensaje 6. El mensaje 5, no te lo pierdas. Cómo superar crisis familiares. La palabra nos va a dar mucha orientación. Y tampoco te pierdas el mensaje 6. Cómo superar crisis doctrinales. Muy importante para el día de hoy. Si no puedes estar presente en Cancún, en la iglesia Jezreel, puedes conectarte en la plataforma de Facebook. Ahí se transmite en vivo los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Pero como tú sabes, se queda grabado y se puede volver a compartir, a ver, durante cualquier momento del día, de la noche. Simplemente buscas la transmisión correspondiente para las 10 o las 6 y lo puedes poner. Así que nunca te lo tienes que perder.
Si lo quieres recuperar, ahí está disponible para ti. Basta con que tengas tu teléfono y tengas una conexión a Internet. Y eso es suficiente. Todo este año queremos cumplir con la tarea que Jesús nos enseñó y nos dio. Vayan y hagan discípulos. Por eso nuestra oración es uno más para Cristo. Un desafío, un reto, una oportunidad. Y para cumplir con esta comisión, estamos como iglesia, acá en Cancún, organizando un concierto para el sábado 17 de febrero a las 7 de la noche, Amor sin condición, a un costado del Colegio Álamos. La entrada es libre y por favor invita a todos los que puedas invitar, que te acompañen a compartir una noche de alabanza y de mensaje al corazón, a nuestra vida, un mensaje que puede cambiar nuestras vidas, sin duda que así puede ser. Deseo que el Señor te bendiga muy ricamente y por aquí seguimos a la misma hora y en todos los mismos canales que usamos en cada ocasión.